Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos concede estar nuevamente reunidos para compartir de su bendita y santa palabra. Y en esta noche yo quiero aprovechar para que estudiemos un tema que en lo personal me ha preocupado mucho. Y es el tema de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia muchas veces se ha convertido en un tema olvidado, porque a la mayoría de predicadores muchas veces les interesa más tener la iglesia, más bien el local de la iglesia lleno. Nos preocupamos más por el número de personas, que las bancas estén llenas. Y también seguimos midiendo el triunfo o la prosperidad de la iglesia por número. Entonces, de acuerdo al número, estamos bendecidos. Hay algo en lo que no podemos equivocarnos. Yo creo que a todos nos gusta que la iglesia esté florecida, que el número de miembros crezca. Yo creo que ese también es el propósito de Dios con la iglesia. Pero también hay que tener cuidado, porque la disciplina en la iglesia tiene que darse. No es mantener un grupo por mantenerlo. No es llenar bancas simplemente. En eso muchas veces hasta escuchamos hermanos hablando de cómo hacen los grupos denominacionales para llenar estadios. Y a veces hasta quisiéramos hacer lo mismo que ellos, solamente pensando en el número. Pero lejos esté de nosotros, hermanos, querer agradar al hombre, querernos agradar a nosotros mismos. La iglesia es del Señor. El que dio la vida por la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que da el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, el que da el crecimiento. Dios nos libre también de pensar que el crecimiento lo voy a conseguir yo, porque soy muy buen predicador, porque soy muy trabajador, porque soy muy entregado. Dios nos libre de confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia capacidad. Dios se complace es en los que hacen su voluntad, no en la agilidad del hombre, ni en la fuerza del caballo, sino en el que le teme y hace su voluntad. Por eso en esta noche quiero que compartamos algunos pasajes. Yo sé que ustedes se lo saben. Nunca enseño nada nuevo. Siempre estamos repasando las mismas cosas que Dios dejó escritas. Y son pasajes viejos. Muchos de esos pasajes estoy seguro que usted se los sabe de memoria.
En Primera de Corintios, en el capítulo 5, hay un caso de disciplina muy famoso. Dice desde el versículo 1, la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Si era grave este pecado? Muy grave diría yo. Cosas que ni se veían en el mundo. Versículo 2. Y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Este es un pasaje muy famoso, donde encontramos un hermano, miembro de la iglesia, en Corinto, en fornicación. A veces nosotros decimos, es que no se puede juzgar, es que uno no puede juzgar, porque somos seres humanos. El juicio solamente lo puede hacer Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Ciertamente yo, ¿quién habla? Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Juzgó Pablo? Claro. ¿Y qué enseña a los otros? Ustedes tenían que haberlo juzgado. Ustedes tenían que haber tomado a ese hermano y entregárselo a Satanás. Pero ustedes están envanecidos por no haberlo hecho. Y tratar más bien de conservar a ese hermano entre ustedes. La verdad, pues la Biblia no dice por qué razón exactamente esta congregación quería que ese hermano permaneciera con ellos. Tal vez era muy buena persona. Tal vez era una persona muy querida.
tal vez daba muy buenas ofrendas. Es posible. Y entonces no lo querían correr. No querían que se fuera. Y entonces el apóstol los reprende. Hermanos, el Señor ha dicho, no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor es el que dijo, ¿y cómo vas a juzgar a otro? ¿Cómo vas a criticar a otro? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, saca la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo lo llama Dios? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para ayudar a sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces en la iglesia hay hermanos que les gusta es criticar y señalar y murmurar, degradar. ¿Qué dice Dios? No haga eso, mío. Eso es pecado. Muchas veces, personas sin cambiar sus propias vidas, le quieren arreglar la vida a la esposa, al esposo, le quieren arreglar la vida a los hijos, le quieren arreglar la vida al predicador, le quieren arreglar la vida a todo el grupo de ancianos y de diáconos completo. ¿Cómo los llama Dios? Duro. Hipócrita. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo es posible? ¿No te das cuenta? ¿Cómo andas tú mismo? Yo me he quitado a mucha gente de encima, hermanos. De esos criticones malucos. Claro que aquí no hay de eso, ¿cierto? Aquí no hay. En Colombia, no más. Allá es donde hay. Señor bendito. Yo tengo un dicho desde hace muchos años. Si alguien me quiere enseñar a mí alguna fórmula para adelgazar, tiene que tener menos barriga que la que yo tengo. Y si no, que se calle y que respete. ¿Estamos de acuerdo? ¿No les gustó ese pedacito? Que si estamos de acuerdo. ¿Cómo les parece alguien más barrigón que yo? Hermano, le tengo la fórmula para adelgazar. Va, que lo bañen. Así decía mi mamá. Cuando lo veía uno así de desubicado. Va, que lo bañen, mijo. Con agua fría. Con agua fría. Cojo vicio. No hable tonterías. Y yo creo, hermanos, si alguien quiere ayudarme a arreglar mi vida espiritual, debe tener una vida mejor que la mía. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Alguien quiere corregir a mis hijos o que yo corrija a mi familia? Debe tener una familia por lo menos igual de buena a la mía. Y si no, que se calle y que vaya que lo bañe.
¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que prohíbe Dios. Estar señalando, estar criticando, estar murmurando. Eso es lo malo. Y una cosa, cuando ustedes encuentren a alguien haciendo eso, créanlo que esa persona anda mal. Cuando ustedes encuentran a una persona que está señalando, que está criticando, que está murmurando, que está atacando a otro, créalo, esa persona tiene algo muy malo adentro. Esa persona es un hipócrita. Por una razón simple. Un justo nunca ataca. Y métanse eso en la cabeza, hermano. Un justo jamás lo vamos a encontrar señalando, criticando, murmurando, haciendo quedar mal a otro. ¿Estamos de acuerdo? Jamás. ¿Sabe quién es el que señala? ¿Quién es el que critica? ¿Quién es el que ataca? El hipócrita. El que quiere mostrar una carita aquí en la iglesia, que casi que hace milagros ahí sentado en 2 horas. Pero sale de aquí y es un diablo completo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿No les gustó ese pedacito? Que si estamos de acuerdo. Entonces, ¿en la iglesia hay que juzgar o no? Claro. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ojo, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, ¿sí debemos juzgar o no? Claro que sí. ¿Quién debe juzgar en la iglesia? Los justos. No los de menor estima. Ahí está el problema. Cuando alguien que no es estimado por la congregación se atreve a juzgar, ahí viene el mal. De lo contrario, hermanos, entonces en la iglesia todo el mundo podría hacer lo que le plazca y nadie podría decir o hacer absolutamente nada. Pero el que estableció la iglesia también estableció un orden de cómo dirigir la iglesia. Y la iglesia hay que mantenerla limpia. La iglesia que Dios estableció, Él lo que quiere es una iglesia pura, sin mancha y sin arruga.
¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo la queremos nosotros? Ah, no, eso todo es que esto está lleno. Y más si da buen billete para la ofrenda. No, pues ahí la hicimos ya. Que no se vaya. Vea, ese siempre es carnal, pero hay que aguantarlo porque ese da un buen cheque. Con cheque y todo, entréguenselo a Satanás. Porque es de Satanás. Para ver si de pronto esa persona en manos del diablo reacciona. Como el hijo pródigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Papá, a ver el billete. Me voy. La herencia, ¿cómo le parece? Es que tiene que ser malo un hijo para pedir la herencia estando vivo el papá. Y no, y qué peligro que un hijo, uno estando vivo, le pida la herencia. Qué peligro, ese hijo es capaz de matarlo. Para acelerar un poquito el proceso. Y recibir la herencia. Queda fregado el volado a Iñerito. Ábrale en el ojo a un muchacho que venga a pedir plata de su herencia, a ver lo que me corresponde. Ábrale el ojo. Usted vivo. Pero en la parábola, ¿qué hizo el padre? ¿Quién es el padre en la parábola del hijo pródigo? Dios. ¿Qué hace el padre? Usted lo que quiere es plata, mijo. Tómela. Pregunta, ¿sabía el padre qué quería hacer ese hijo con el billete? Sabía que se quería ir. ¿Y qué le dijo? Ay, mi hijo, no se vaya a ir. Ay, yo voy a llorar mucho si usted se va. No se vaya a gastar la platica. No se vaya a ir con las rameras, mijo. ¿Qué hizo el padre? Eso es lo que usted quiere. Usted lo que quiere es billete. Usted lo que quiere es fornicación. Eso es lo que usted quiere. Licor. Eso es lo que usted quiere. Hágale, mijo. Y lo soltó. ¿Sabía dónde estaba desperdiciando sus bienes? ¿Fue por él? Ay, mi muchachito me hace mucha falta. Ay. ¿Quién sabe qué estará comiendo? Me voy a ir por él. Y entonces la gente no permite el proceso de Dios, la disciplina de Dios en los miembros. ¿Qué hizo el Señor? Lo dejó. ¿Cuándo volvió ese muchacho? Cuando se arrepintió. A veces un carnal se quiere ir de la iglesia, de en medio de nosotros. ¿Y qué le decimos nosotros? Ay, no, no se vaya. Me haces mucha falta. Si tú te vas, yo también me voy. ¿Los han oído? ¿Qué hay que decirle a esos carnales? Que se vayan juntos. Y si les hace falta billete, hagamos una colectica buena y entreguémosles para que se vayan. Pero que se vayan lejos.
y solamente tiquete de ida. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces nosotros, Dios queriendo sacar al diablo de la iglesia, y nosotros colgados del diablo. Ay, no me haga sufrir. Y Pablo dice a esa iglesia en Corinto que estaban ¿qué? Envanecidos. Estaban haciendo lo que les placía a ellos. Estaban haciendo lo que les parecía según su propia mente, no según la mente de Dios. Estaban agrandados, creyendo que las cosas se hacían a su manera y que la iglesia era de ellos. Y eso no es así, hermanos. Pablo no le come cuento al diablo. El tal se ha entregado a Satanás. Punto. Pero dejó otra orden. Versículo 9, necesitamos repetirlo. 5:9. Os he escrito por carta. Bueno, sabemos que esta no es la primera carta a los Corintios. Por este pasaje nos damos cuenta que el apóstol Pablo escribió antes otra carta que nunca encontraron. Pero ojo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ojo a la aclaración del apóstol. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Y este es otro problema que tiene la iglesia en general. Nos fijamos mucho en el pecado grande. ¿Cuál pecado? ¿Cuál es el pecado que se está juzgando ahí grande, grave? La fornicación. Condenamos fuertemente la fornicación, condenamos fuertemente un adulterio. No es que no hay que condenarlo. Claro que hay que condenar, porque eso es de condenar. Pero hay otros pecados. ¿Cuáles pecados se mencionan ahí? Avaro. ¿Qué es avaro? ¿Más duro, Blanquita? Querer tener más de lo que tiene. Vamos a un pasaje nomás en Hebreos 13, un pasaje que me gusta mucho. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres, ¿cómo? Sin avaricia. O sea, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cómo quiere Dios que hagamos las cosas?
¿Cómo quiere que las hagamos? Versículo 5 que leímos. Que hagamos las cosas sin avaricia. ¿Cómo fue que dijo Blanquita que son los avaros? Nunca están contentos con lo que tienen. Yo estaría muy contento si tuviera esto o aquello. Yo voy a estar muy contento el año entrante. Yo voy a estar muy contento, muy satisfecho dentro de 5 años. De acuerdo a cómo voy. Está bueno el volado. Para dentro de 5 años, ya me retiro. Va a estar bueno el volado. ¿Qué dice Dios? Por eso llegamos a viejos, hermanos, sin entregarle la vida a Dios. Y entonces ya nos vemos enfermos. Ya ni podemos caminar bien. Enfermos de la próstata, con la presión en las nubes. Entonces ahora sí, Señor, aquí vengo a entregarte mi vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Acuérdate de tu Creador. Antes que vengan los 40. ¿Y qué pasa cuando llegan los 40? Cuando se apagan las lámparas. ¿No han leído eso? Eclesiastés 12. Y se caen las muelas. Léanlo. Eclesiastés 12, 11 y 12. Léanlo bien. No, pero no lo vamos a leer aquí ahora, pues eso se los dejo de tarea ahí para que se diviertan. Pero ojo, hermanos, aquí acabamos de leer algo muy delicado. ¿Cómo quiere Dios que sean nuestras costumbres? Sin avaricia. Pero cuando no tenemos nada, ¿qué le decimos a Dios? Ay, Señor, qué bueno. Una casita, aunque sea chiquitica, pero propia. Que yo no tenga que pagar renta. Qué dicha. Qué dicha. Y entonces le da a Dios la casita. Y entonces ya le parece muy chiquitica. La quiero de 2 pisos. Con cuarto para cada hijo. Y tiene 6 hijos. Y cuando tenga esa de 2 pisos y los 6 cuartos, entonces le dice a Dios, Señor, ahora sí ya, muchas gracias, yo estoy muy contento con lo que me dice. ¿Sí? ¿Sí o no? No. ¿Qué le dice a Dios? Quiero otra en la playa. Otra en la playa. Y cuando tenga otra en la playa, Señor, necesito otra que me produzca rentica. Una rendita. Y cuando tenga esa, entonces ahí sí dice, Señor, hasta aquí ya, gracias, no me vas a dar más nada, por favor, ya. ¿Sí? No. ¿Qué quieren? Otra. Ay de vosotros, cuando juntáis heredad con heredad. ¿Se piensan adueñar ustedes de la tierra solos? ¿Sí lo han leído en Isaías? Ay de vosotros. Porque eso nos amarra más aquí, hermanos, a esta tierra. ¿Se acuerdan del joven rico?
mandamientos hay que guardar, Señor? ¿Qué le dijo al Señor? Pues como está escrito. No matar, no robar, no adulterar. Honra a tu padre y a tu madre. No decir mentiras, falso testimonio. ¿Qué le dijo al joven? Ya la hice entonces. Porque todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Ándale, ándale, dice Raúl. Ándale. ¿Qué hizo? Se fue triste. ¿Y qué hizo el Señor? Venga, venga, no se vaya, venga. Espere, es que usted va muy bien, mijo. Usted va muy bien. No le falta sino una cosita así chiquita. ¿Qué le dijo? No, que se vaya. Y a mí me asombra es la actitud de los discípulos cuando vieron eso. Cuando vieron que el Señor dejó ir a ese joven que guardaba todos los mandamientos, que era buen hijo, no era borracho, no era mentiroso. Pero sin embargo, el Señor lo deja ir. Al Señor no le sirvió para nada ese muchacho. Con todos los mandamientos que guardaba, no le sirvió para nada. Porque tenía el corazón pegado a las riquezas. Y los discípulos, viendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Si este tan bueno no pudo. Entonces, bueno, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Solamente de la mano de Dios somos capaces de hacer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo, hermano? De lo contrario, usted y yo vamos a seguir en lo mismo, hasta guardando mandamientos, pero también, ¿cómo? Llenos de avaricia, queriendo tener más. Y cuando tengamos más, todavía vamos a desear más. Y entonces, por más que conseguimos, no se llega el momento de decir: Señor, yo no necesito más nada. No me des más nada, por favor. Ya me diste demasiado. Muchas gracias, muchas gracias. ¿A quiénes comulgan de la iglesia por avaro? ¿Han visto alguno que hayan excomulgado por avaro? Por eso encontramos en la iglesia una mano de avaros, tacaños. Hacen llorar. ¿Quién es el que está en los dólares? ¿Qué figura? Clinton. ¿Qué? Washington. Hacen llorar a Washington aferrados a esos billetes, amarrándolos, apretándolos. Y no lo sueltan. Y el hombre llorando y no lo sueltan tampoco. Ojo, contentos con lo que tenemos ahora. Pero hay otras cosas. Quiero despedirme por cuestión del tiempo.
Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12. Versículos 20 en adelante. Ojo, el apóstol ya les había escrito en la primera carta. Ahora en la segunda, miren lo que les dice. Capítulo ¿qué? 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Cómo la ven? Me temo que cuando yo vuelva a verlos a ustedes, que esa es la tercera vez que voy a visitarlos, yo sea hallado de ustedes como no quieren. Y yo los halle a ustedes como no quiero. Que todavía encuentre entre ustedes, hermanos, en pecado. Pero de una vez les advierto que al llegar, cuando yo llegue, por boca de 2 o de 3 testigos, se decidirá todo asunto. Y les advierto que no voy a ser indulgente. Qué predicador tan diferente. ¿Estamos de acuerdo? Se necesita uno estar muy bien parado, hermanos, espiritualmente, para enfrentar a los carnales. Porque los carnales son atrevidos. Pero imagínense ustedes, hermanos, un pastor que le tenga miedo a los lobos. ¿Qué esperanza tendrían las ovejas? También como pastores, tenemos que pararnos muy firmemente, hermanos, delante del Señor. Y no podemos permitir la maldad dentro de la iglesia. La iglesia no se va a conducir a nuestra manera. El Señor fue el que dijo. Yo lo que les digo es que cualquiera que llamándose hermano, o eres fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aun comáis. Se necesita fe para obedecer la palabra. Pero es la palabra de Dios lo que estamos estudiando. Y la disciplina de la iglesia no puede ser una teoría, y mucho menos un tema olvidado.
es el mismo apóstol el que está escribiendo a la iglesia, hermanos. ¿Qué pecados podría encontrar el apóstol? ¿De qué pecados habló? La fornicación, la mentira, la avaricia, borracheras, envidias. ¿Es posible que haya un envidioso entre nosotros? ¿La iglesia es comulgado a algún envidioso? Entonces no hay ni un envidioso para excomulgar. No hay uno. Claro que hay. Pero no hemos hecho nada contra ellos. Y hay que tener cuidado. Y necesitamos sentarnos con esas personas. Mire, mijo, la actitud suya es de pecado. Usted tiene envidia. Usted está mal con Dios. Tiene dos opciones. O se arrepiente o se va. Mire a ver. Pero que el cheque, no. Con cheque y todo, mijo. Se puede ir. ¿Estamos de acuerdo? Y si es la esposa, porque ahí habla de otros pecados. ¿Qué pecados? Ya. En el versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas. Oigan eso. ¿Hay contiendas? Hermanos y hermanas en contiendas, en pleitos. No, dejémoslas. Dejémoslas que acaben con la iglesia. Por favor. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, ¿qué más? Murmuraciones. No, la hermanita sí es como chismosita, pero ella también da muy buen cheque. Hermanos, la palabra de Dios es para obedecer. Nosotros no tenemos ninguna opción distinta a obedecer la palabra de Dios. Amén. Me despido. Gálatas 6, Gálatas 5. Versículo 19 en adelante. Habla el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ojo, porque esos primeros son pecados muy grandes y fáciles de reprender. Pero miren los otros pecados que siguen. Enemistades. ¿Puede haber un hermano que no le quiera hablar a otro? No le quiero hablar. Y, bueno, hay que dejarlo. Hay que dejarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? ¿Y si no cambia? ¿Ah? ¿A quién hay que entregárselo? A Satanás, porque es de Satanás. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Y cuál era el problema? Porque Abel era bueno
y las obras de Caín malas. ¿Ya? Y cambió su semblante y Dios lo reprendió. ¿Por qué te pones así contra tu hermano? Mira, ¿cómo ha cambiado tu semblante con él? ¿Por qué? Los hermanos de José no le podían hablar pacíficamente. Vamos a matarlo. Hermanos, cuando alguien dijo Dios, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo, el Señor Jesucristo, les digo, que el que se enoje contra su hermano y también le cambie su rostro, no sea capaz de hablarle pacíficamente, sea capaz de insultar a su hermano, es un asesino. Punto. ¿Qué no entendemos de eso? Y si lo hace con alguien, mañana también es capaz de hacerlo conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Enemistades. Estamos en el versículo 20, Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, ojo, pleitos. ¿Qué más? Celos. ¿Hay hermanos celosos? Hermanos, una persona celosa es peligrosa. Porque un celoso pone a volar su imaginación. Y todo lo que se imagina lo da por hecho. Y es capaz de matar por celos. Es capaz de acabar con el que sea por celos. ¿Cuántos ejemplos tenemos de eso? Pero a veces, hermanos, si nos cuesta disciplinar a un fornicario, ¿cuándo vamos a llegar a disciplinar a un celoso? Una mujer celosa. ¿Hay mujeres celosas aquí? Aquí no. Que Dios lo perdone. Celos. Iras. Contiendas. Divisiones. ¿Han visto, hermanos, hablando el uno contra el otro? ¿Saben cómo nace una división? Usted solamente júntese con otro chismoso o chismosa y empiece a hablar del hermano, empiece a hablar contra un hermano, empiece a hablar contra el predicador, empiece a hablar contra un anciano de la iglesia. Y ahí usted va formando su grupito y usted se convierte en un hijo del diablo, aborrecido por Dios, porque Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. ¿Sí se saben qué proverbio es ese? 6:16. En la casa lo leen, porque ahí tenemos que terminar. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ojo, otra vez envidias, otra vez enfatiza la envidia, ojo con eso, hermanos, homicidios, borracheras, orgías, ojo a esto, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, ojo, iglesia, ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así tomen la cena, así pasen un buen cheque de ofrenda, así prediquen, son del diablo. Y para el cielo no van. Para el cielo raso, tal vez. ¿Saben cuál es el cielo raso?
para el cielo raso, pero para el cielo. No, para el cielo no. Y miren el remate, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es posible que usted esté en la iglesia. Sabemos que la iglesia no es el edificio, hermanos. Que usted está en medio de la congregación, que usted está en medio de la iglesia. Pero puede que usted esté en medio de la iglesia porque la gente no sabe quién es usted realmente. Es posible que usted esté en medio de la iglesia porque simplemente no ha sido descubierto o descubierta su maldad. Pero ojo con este pedacito. Dios no puede ser burlado. Es posible que usted llegue a burlarse de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Es posible que usted se burle de los ancianos de la iglesia y que usted los engañe. Es posible. Es posible que usted engañe a cualquier predicador, a toda la congregación, pero ojo con este pedacito. Dios no puede ser burlado. Y usted pagará ante Dios. Igual que yo. Usted y yo estaremos un día en la presencia de Dios. Usted y yo tenemos dos cosas aseguradas. La muerte y después de la muerte, el juicio. Aunque a usted no le guste ni hablar de la muerte, de todas maneras se va a morir. Siga haciendo dieta. Siga botando libras. ¿Ya rebajó cuántas? 40. No importa. Se muere igual. Que ahora está madrugando al gimnasio. No importa. La pelona está encima. No se preocupe. Y después de la pelona, ¿qué viene? El juicio. Delante del que jamás podrá ser burlado. Que Dios bendiga a su iglesia, hermanos, porque necesitamos obedecer su palabra. Y necesitamos retomar el tema de la disciplina en la iglesia del Señor. Y necesitamos que esa disciplina sea un hecho. Porque Dios sigue buscando una iglesia, ¿cómo? Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y gracias.